Estamos hablando de uno de los grupos vulnerables de la población, como es el caso de las personas que viven y trabajan en el campo. Como pudimos observar en los testimoniales, cuando les preguntamos a las personas en la calle que viven en la Ciudad de México, porque este programa, como saben, se graba en la Ciudad de México. Por cierto, nos estábamos aquí riendo de si ya salió el sol a esta hora, porque en los testimoniales que hoy se grabaron por la mañana, pues bien, hay una leyenda que dice en vivo. Pero no esos testimoniales no están en vivo. Hoy el programa sí está en vivo, más no los testimoniales que se grabaron en la mañana. Quisiera hacer esa aclaración porque es de buen ciudadano también decir la verdad. En ese sentido, como les mencionaba y como veíamos en los testimoniales, consideramos que es importante que la población tenga muy claro que uno de los principales subsidios que lleva a cabo el gobierno federal es al campo. Pareciera que no lo conocemos y creo que entonces es importante que haya claridad de cuál es la asignación del presupuesto público para el sector agrícola de nuestro país. También nos llamaba mucho la atención que existe este sentido de solidaridad en donde lo que plantean los ciudadanos de zonas urbanas, como el caso de la Ciudad de México, es que se incremente no solamente la calidad de la educación, sino también la calidad de salud, y también hablaban de las condiciones físicas que deben de tener las viviendas. Como todos los programas, hoy nos acompaña Alfonso Rodríguez para que sigamos platicando de este tema y podamos profundizar en cuáles son las características que tiene la población en el campo. Alfonso, buenas noches. ¿Cómo estás, Tulio? Buenas noches. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias. Oye, Alfonso, un poco veíamos en los comentarios que nos hacían nuestros amigos en la calle que hay una conciencia muy clara de que las principales carencias que tiene la población están situadas fundamentalmente en la población del campo. Hoy preparamos una serie de gráficas para este programa en el que fuimos a caracterizar cuáles son las características y condiciones que viven las personas del campo para que tengamos la fotografía completa. ¿Qué nos puedes platicar, Alfonso? Pues platicarte, Tulio, que total de la población, 24.5 millones de personas viven en zonas rurales. De estas, 10.7 millones pertenecen a la población económicamente activa. Esto quiere decir que pertenecen a la planta laboral. Y 3.1 millones de productores son dueños de sus tierras. Ahora, esto lo que nos habla es si hoy tenemos una población de 120 millones de habitantes. Lo que habla es como de manera acelerada en los últimos 30 años ha habido esta transición demográfica en donde fundamentalmente lo que se dio en los años 60, que es que las personas de las zonas rurales transitan a las zonas urbanas, y como hoy ya hay una generación que ha habitado en las zonas urbanas y que ha generado familias. Entonces esto te habla ya de que la concentración fundamental, el 65% de la población hoy se encuentra en las zonas urbanas. Sí, es correcto. Y como tú bien lo comentabas, ese porcentaje, hay muchas personas que han migrado de las zonas rurales a las zonas urbanas pensando en que pueden encontrar algún tipo de empleo distinto o para mejorar las condiciones que tienen en las zonas rurales. Pero yo creo que se llevan de repente una sorpresa al ver que también en la ciudad pues hay carencia de empleo y es muy difícil colocarse para trabajar. Y creo que aquí también eso lo que nos habla es de otro tema, que la desigualdad que vive en nuestro país también la podemos vivir en el campo, porque por una parte tenemos un sector agrícola, algunos lo llaman el sector agroindustrial, que se ha convertido en exportador de los primeros lugares en productos muy determinados, como es el aguacate, como es el jitomate y algunos otros productos agrícolas, en donde claramente tienen sistemas productivos de alta eficiencia y que conlleva a que están participando en mercados internacionales de primer nivel. Pero por otra parte tenemos el sector tradicional del campo, en donde no ha tenido ni la orientación, ni la capacitación, ni tal vez los elementos tecnológicos que le permitan incrementar de manera significativa la eficiencia y su producción. Sí, como tú mencionabas, también la organización, porque aquí son pequeños productores o pequeños agricultores que ellos deben de abastecerse de los insumos para sembrar y luego cosechar y venderlo a los intermediarios, que son en gran medida los que se llevan el mayor porcentaje de ganancias de la producción que tienen los pequeños productores. Y que eso tiene que ver con una de las características del sector primario, en donde fundamentalmente el sector primario siempre es el sector en donde depende mucho de la comercialización. Cuando hablas tú de los intermediarios, se refiere a quienes comercializan esos productos. Si un poco tratáramos de visualizar cómo es la cadena de valor de la producción del campo, pues son los pequeños productores los que producen los jitomates, los aguacates, las lechugas, las coliflores. El café. Y ellos a su vez tienen 2 o 3 diferentes personas
en diferentes eslabones, que son los que se dedican a comercializar esos productos, ya sea a las grandes cadenas de autoservicio, a los mercados tradicionales de las localidades o a los grandes mercados o centrales de abasto de las principales zonas urbanas. Y es ahí en donde se va construyendo el margen de utilidad de esos productos, pero que, como bien tú lo apuntas, Alfonso, no necesariamente está siendo a favor de las familias campesinas. Es correcto, Tulio. Y aquí vemos con ese ejemplo que 2 de cada 3 personas, si nos ponen la siguiente lámina, podemos ver que 2 de cada 3 personas viven en pobreza extrema en el campo, que es uno de los problemas graves y es donde se sitúa la mayor parte de la pobreza extrema, como tú lo mencionabas en la introducción. Nada más déjame hacer una pequeña precisión. Hoy estuvimos, Poncho y yo, por ejemplo, Alfonso y yo, con los expertos que miden la pobreza urbana en el Coneval, la pobreza en Coneval, y para nuestros amigos, sé que ese tema ya lo hemos platicado en otros programas, hoy la pobreza se mide distinto, ya no se mide por nivel de ingreso, sino se mide por nivel de carencias, como yo lo decía en la introducción. Y cuando hablamos de pobreza extrema, quiere decir que son las personas y las familias que tienen grandes carencias en todas las dimensiones que ya comenté en la introducción. O sea, carencias en vivienda, en salud, en alimentación, en nutrición, en educación y en seguridad social. Entonces, cuando hablamos de pobreza extrema es que tienen carencias en todas estas dimensiones y eso me parece que es muy importante que lo conozcan nuestros amigos. Sí, y aquí continuando con lo que dice la gráfica, la pobreza en el medio rural afecta al 81% de esta población y la pobreza extrema alcanza el 55%. O sea, la mitad de la gente en pobreza extrema vive en el campo. Bueno, aquí estoy viendo la gráfica en la pantalla. Me parece un poco contradictorio, Poncho, el dato del primero y el tercero, porque dice 2 de cada 3 viven en pobreza externa, lo dice que el 55%. Yo creo que lo vamos a revisar con calma y se lo vamos a precisar en el próximo programa y en nuestras redes sociales. Alfonso, creo que también aquí lo que es relevante cuando hablamos de la pobreza en el campo, que también tiene que ver en cuál es el peso proporcional que tiene el campo en el Producto Interno Bruto, es decir, en la producción de nuestro país. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Pues si bien es una tercera parte de la gente que vive en el campo, de la población, o más de una tercera, poquito menos de una tercera parte, perdón, de la gente que vive en el campo, la aportación que tiene con respecto al PIB, pues es muy poquitito, es casi el 7% con respecto del Producto Interno Bruto. Y ahí estamos hablando de todos los sectores que integran el campo. Es decir, cuando hablamos y decíamos el tema de la desigualdad, que hay algunos sectores que son altamente eficientes y que por lo tanto compiten en los mercados internacionales versus pequeños productores que sus productos se venden en mercados locales y regionales, pues ahí se concentra todo. Ahí se concentra todo. Habría que pedirles a nuestros amigos que nos hicieran favor de que nos midieran cuál es la contribución de los pequeños productores al Producto Interno Bruto, y me parece que sería muy marginal. Yo creo que es muy, muy marginal y es precisamente como que uno de los grandes, muchos lo ven como problemática del país, pero yo creo que hay que verlo como una oportunidad, porque el agro, la agroindustria, pues debe ser como es uno de los pilares de todas las economías desarrolladas, y es un paso que debemos de vencer para pasar a ser una economía desarrollada. Si no tenemos resuelto la oportunidad de tener un campo eficiente y que la gente que vive en el campo tenga mayores recursos y tenga más oportunidad de tener buena educación y salud, pues yo creo que difícilmente vamos a poder vencer el tema de la pobreza y de la pobreza extrema. Y ahí me gustaría hacer una comparación. Yo sé que a veces las comparaciones son malas, pero nos permiten ilustrar. En el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, una de las características que contribuyeron a que se diera la unión entre los diferentes países que integran la Unión Europea tenía que ver que se mantuvieran los subsidios al campo, que hoy actualmente es una de las principales fuentes de egresos que tiene la Unión Europea, el subsidio a la producción de leche, a los principales productos. Entonces, pareciera ser que cuando hablamos de sociedades altamente industrializadas, como es el caso de Francia, como es el caso de Alemania, ellos tienen una política que va claramente de mantener la autonomía de la producción agrícola, que es lo que conlleva a que el campo siga teniendo una actividad altamente eficiente. Sí, es correcto. Incluso en países como Colombia y como en Corea, el tema que platicamos de los pequeños productores que se organizan para hacer cadenas productivas y luego venderle ya el producto o comprar los insumos a diferentes instancias,
Pues es un tema que ha sido exitoso y se llaman cooperativas. Entonces funciona como una cooperativa, los pequeños productores se organizan entre ellos en una localidad, venden su producto ya como una organización a un intermediario, que es la persona que lo puede comercializar, y ese ya les otorga un mucho mejor precio de los productos que lo que tienen actualmente. Entonces, han sido casos de éxito en Colombia, en Corea y en otros países, pero estos son países también que tienen las características parecidas a México y que han tenido éxito en esas puestas en marcha. Bueno, cabe destacar que en México también la figura de cooperativa ha existido durante muchos años y que hay algunos ejemplos exitosos de cooperativas, como por ejemplo las cooperativas que producen cemento, por ejemplo, ¿no? Esa es una cooperativa altamente exitosa. Algunas cooperativas que producen leche, por ejemplo. O sea, sí hay casos exitosos. Me parece que la figura tiene que ver más bien con que la organización, en cómo está distribuida y en cómo están generando valores agregados a través de estos grupos de organización, pues conlleva al éxito en ese sentido. Yo de lo que hablaba, sí existen esas cooperativas, pero yo de lo que hablaba es que los pequeños productores del campo, eso sí, perfecto, el tema de la leche, pero por ejemplo, productores de aguacate, productores de papa, porque le venden a empresas grandes y transnacionales en México, que se organicen para que pudieran hacer un frente común que les permitiera tener mayor fortaleza para poder ellos vender su producto con mayor precio. Hoy hay un concepto que utilizan mucho las organizaciones de la sociedad civil, que le hablan del tema del comercio justo. Y ahí lo que plantean es de que se elimine la intermediación y que sean los productores los que ofrezcan directamente a los consumidores sus productos y que eso conlleva a incrementar la riqueza y la capacidad de producción de estos pequeños productores. Ahora, otro tema es que, por ejemplo, como lo vemos en la lámina que tenemos, es que el 25% de la población del campo es analfabeta. Yo creo que también ahí tenemos una oportunidad, y ahí cuando hablamos de las carencias que tiene la gente que vive en zonas rurales, pues precisamente es esta una de las que mayor peso tienen, porque pues cómo podríamos, si bien la gente que vive en el campo tiene conocimientos muy precisos de la zona en la que puede plantar sus productos y la que domina el clima y en la que puede hacer mejor las cosas, pues el tema del alfabetismo yo creo que sí es un tema que tiene un límite y los limita para poder sobresalir y poder ser mucho más exitosos en lo que pueden hacer. Por ejemplo, temas de capacitación y todo ese rollo, si son analfabetas, pues difícilmente van a poder tener acceso a textos que les van a permitir ser mucho mejor en su labor. También me llama mucho la atención que cuando estuvimos preparando el programa nos referíamos a cómo se ha venido envejeciendo la población agrícola en nuestro país. La población del campo, si comparáramos y si nos centráramos en los rangos de edad de la población económicamente activa, y ahorita nos comentas, Poncho, cómo claramente el campo ha venido envejeciendo a las familias, cómo las familias, como decíamos, en esta transición demográfica del campo hacia las ciudades, cómo nos están renovando, y eso me parece que es un asunto de prioridad de cómo se va a sustentar la producción agrícola en los próximos años. ¿Qué nos puedes platicar de los rangos de edad de las personas que están en la población económicamente activa y que se dedican a actividades agrícolas, Alfonso? Pues mira, haciendo una comparación, por ejemplo, el promedio de la población económicamente activa es de 38 años y en el campo es de 55 años. O sea, sí vemos ahí una brecha bastante grande entre la gente que trabaja en las ciudades, que es mucho más joven, y el promedio de la gente que trabaja en el campo, pues que vemos que es de 55 años. También podemos ver que el 23% de la población que trabaja en el campo tiene de 26 a 45 años, y pues esas son las cifras que traemos. Además de que casi el 60% de los productores agropecuarios tiene más de 60 años. Pues ese es un gran tema que se tiene que reflexionar en los que diseñan políticas públicas que están relacionadas con el campo. Porque bueno, insisto, ahí, como ustedes saben, en los próximos 20 años, el segmento de la población que tiene más de 65 años de edad va a ser considerado como la parte más importante de la pirámide, y eso quiere decir que el bono demográfico de nuestro país, que hoy está situado en las personas que tienen menos de 25 años de edad, pues va a tener este cambio. Y esto nos habla de una manera importante, porque la otra pregunta que tendríamos que hacernos cuando estamos hablando de las condiciones socioeconómicas de esa población, si decimos que este es el grupo de la población que tiene menos acceso a la seguridad social, y si estamos hablando que el 60% de la población del campo tiene más de 60 años de edad,
Entonces lo que significa es que no tienen derecho a una pensión digna. Eso lo que significa que las personas que tienen más de 60 años de edad, por la misma naturaleza, están más propensos a tener mayores enfermedades. Y eso también de lo que nos habla, y ese dato no lo tenemos hoy, pero de cuál será la esperanza de vida que tiene la población en el campo. Entonces ahí nos parece en donde se requieren hacer políticas públicas que atiendan con toda oportunidad, igualdad de condiciones y de oportunidades para estas personas en ese sentido. No, igualmente, Tulio, también comentar que ya lo comentaste al principio del programa, pero que la población que vive en zonas rurales pues es la población más vulnerable. Y entonces tenemos problemas que de ahí se desprenden de otras poblaciones vulnerables, como son ya más específicas y pequeñas, son pues, a los adultos mayores, a los migrantes, a las mujeres solteras, a muchos de los ya segmento de las personas como más específico de atención de problemas de gente vulnerable. Y en la última gráfica, pues aquí tenemos que el 24% de las unidades de producción que viven en el agro, pues tienen problemas de vejez, como ya lo mencionábamos, de enfermedades o de invalidez, y como tú ya decías, pues es muy difícil de atender estas personas que viven en esas poblaciones, pues porque no tenemos una red de protección que los cobije cuando empiezan a tener este tipo de situaciones. Alfonso, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Nos vemos en la próxima sesión. Amigos, Antes de que me despidas, Tulio, yo quiero decirles a mis amigos del que nos ven que el próximo miércoles es cumpleaños de nuestro conductor Tulio Vázquez, y pues yo aquí le quisiera dar un abrazo y no cantar las mañanitas porque ya no tenemos tiempo, pero sí de parte de todo el equipo de producción, muchísimas felicidades por esos 43 añotes, Tulio. Pues muchas gracias, Alfonso, y gracias por soportarnos aquí todos los lunes en este programa. Pues yo nada más me quedo con la reflexión, como bien tú lo apuntabas, el campo, la gente que vive en el campo, los pobladores agrícolas, son las personas más vulnerables. Y nos parece que es de justicia, que es de igualdad de oportunidades, que también nos concentremos y asumamos como prioridad la atención a esas necesidades que tiene ese grupo de la población, y que claramente hay oportunidades de negocio, hay oportunidades de desarrollo económico y hay oportunidades fundamentalmente para que esas familias tengan mejor calidad de vida. Alfonso, nos vemos en la próxima. Buenas noches. Vamos a hacer un corte y regresamos con Dinora Garza de Tejiendo Alas para seguir platicando de estos temas. Regresamos.